con valor agregado, un momento para entender la economía y aplicarlo en tu vida cotidiana. Vamos a estar hablando en este bloque acerca de economía. El análisis económico a cargo de una de las docentes, economista de la provincia, la licenciada Lilia Ashlira Mohana. Ella es especialista en temas internacionales y nos interesaba conversar con ella porque desde que inició abril nos dimos con la novedad de los aranceles que planteaba Donald Trump desde Estados Unidos. Después hizo marcha atrás, pero eso sí viene afectando a las economías de los distintos países y Argentina no está exento de ello. Escuchamos a continuación a la licenciada Lilia Mohana. Bienvenida, profesora, muchas gracias por su predisposición. Muchas gracias, Romina, gracias por invitarme al programa. En este caso, bueno, el tema está relacionado a los aranceles de Trump. Queríamos que nos explique más o menos de qué se trata y cómo impacta en Argentina. Bueno, en cuanto a los aranceles de Trump, vemos que esto arrancó a principios de abril, imponiendo Donald Trump una serie de aranceles elevadísimos para prácticamente todos los países que comercian e inclusive muchos que no tienen comercio con Estados Unidos, que eso también era una paradoja. Decían que ponían inclusive en pequeñas islas del Pacífico que no tenían ningún tipo de transacción, pero la explicación posterior fue que intentaban evitar también la triangulación del comercio. De todos modos fue como mucha espuma durante los primeros días y después Trump se empezó a enfocar en su real enemigo comercial, que es China, ¿no? Sí. Y lo que vimos en los últimos días es que suspendió los aranceles la suba de aranceles para el resto de los países y volvió a incrementar los aranceles con China. Pero esto no debería sorprendernos, en realidad ya lo había hecho en su periodo anterior. Cuando él asume la presidencia en el 2016 también se enfoca en China, ya en el 2018 se empezó a hablar de una guerra comercial, ahí es donde se empezó a utilizar el término también, porque lo veía China como un competidor nato en términos de comercio de bienes a nivel mundial, y además creo que esto respondía a su base electoral. Básicamente él ha sido elegido por los que habían quedado desempleados después de la crisis del 2008 en el famoso cinturón del óxido, que eran los empleados industriales de Estados Unidos, y lo que él trataba de promover con esto, por un lado, es el retorno de muchas empresas norteamericanas que se encuentran produciendo en China y en otros países del sudeste asiático porque lo hacen con un nivel de costo menor. Digamos, el costo de la mano de obra en el sudeste asiático es mucho más bajo que en Estados Unidos. Desde ese punto de vista es muy difícil pensar en una posible nueva deslocalización de la industria. El ejemplo típico es Apple. Es dificilísimo pensar que Apple vuelva a hacer su producción íntegramente en Estados Unidos. Y además también hay una competencia, por un lado, porque Estados Unidos tiene un gran déficit comercial en su balanza comercial, no así en su balanza de servicios, pero sí en su balanza comercial con China, y además porque en cuanto a lo que es competencia de mercados externos, bueno, China, como se dice muy coloquialmente, inunda el mercado con productos mucho más económicos, ¿no? Y yo creo que eso también tiene un trasfondo geopolítico. Acá, más allá de la puja arancelaria, creo que también existe una puja por el liderazgo del orden económico internacional. Un liderazgo que Estados Unidos viene haciendo, digamos, ejerciendo desde posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. En los acuerdos de Bretton Woods, a partir de ahí se establece un orden económico internacional nuevo, donde inclusive se imponen, algunos lo llaman orden liberal internacional, porque también tiene que ver con la parte comercial. Tenemos como 3 organismos que nacen en Bretton Woods: el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el GATT, que es el Acuerdo de Tarifas y Comercio. Lo que se buscaba con el GATT era la disminución de aranceles y evitar
las competencias comerciales a los niveles graves que se habían visto después de la crisis de los 30. Entonces, muchos de estos organismos nacen para evitar la debacle que implicó la depresión de los años 30. Y en esa depresión de los años 30, el nacionalismo económico, el cierre de fronteras, la suba de aranceles, el otorgamiento de preferencias arancelarias con determinados socios a expensas de otros, bueno, ha sido como la vedette. Y por eso es que el GATT lo que va a buscar es justamente la liberalización del comercio, apuntando principalmente al comercio de bienes, que era lo relevante en ese contexto. Y va a funcionar eso, porque de hecho el GATT hace muchas rondas de negociación durante el siglo XX, a través de las cuales llega a disminuir muchísimo los aranceles a nivel mundial e inclusive a la consolidación de aranceles. ¿Eso qué significa? Bueno, que además yo me comprometo a que haya aranceles tope, que yo no puedo superar esos aranceles. Y después de esto, lo que vamos a ver es ya en los años 90 una explosión del libre comercio vinculado a un nuevo contexto mundial. El contexto mundial de los 90 es la posguerra fría, la idea de un único modelo imperante, o algunos llaman un pensamiento único, neoliberal o de libre mercado, de capitalismo, como decía Fukuyama, el fin de la historia, porque ahora la única ideología imperante es el libre mercado y obviamente la democracia liberal. Entonces, estos conceptos han sido los que han impregnado el espíritu de la época de los años 90. Entonces, eso de abrirse al comercio, de bajar las barreras y de fomentar inclusive los bloques comerciales, los procesos de integración, ha sido algo de los 90 vinculado a ese nuevo contexto internacional. Y lo que vemos ahora es un retroceso en eso. Y por eso es que se hablan también de cambios geopolíticos vinculados a un reacomodamiento de estos países que buscan justamente la pelea por lo que sería el podio en términos de la economía mundial, ¿no? Y creo que Estados Unidos sobre todo es el que plantea el discurso agresivo y el que va de la mano de Trump con esa narrativa y esa impronta tan fuerte, eligiendo siempre como el principal enemigo a China y obviamente la expansión económica de China. Bien, ahora todo este escenario ¿afecta directamente a nuestro país o de qué manera impacta en Argentina, teniendo en cuenta que se acaba de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, acabamos de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahí hay ciertos rumores, algunos dicen que es cierto y otros dicen que está un poco velado. No se sabe realmente si hay una verdadera exigencia por parte de Estados Unidos de renunciar al swap con China. ¿Y qué significa eso? Bueno, renunciar a una facilidad financiera que tenemos a la hora de comerciar con China. Lo que hay que tener en claro es que nosotros con la economía norteamericana, más allá del otorgamiento del préstamo, esto va ya por el lado comercial, somos mucho más competitivos que complementarios. China es un socio comercial mucho más importante para la Argentina, digamos un cliente mucho más importante para la Argentina en términos de volúmenes y en términos monetarios, y por eso creo que hay que saber cuidar también la relación con China. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, creo que hay que tener una muy buena cintura política para manejar hay que ser piloto de tormenta, porque estamos en una situación tormentosa en el sistema económico internacional. A los niveles de incertidumbre internacional, sumarle siempre la incertidumbre local, que es como un clásico para nosotros. Pero más allá de eso, creo que habrá que ver la manera de poder mantener buenas relaciones cordiales con Estados Unidos y que eso no implique una relación conflictiva con China. Viendo estratégicamente que es un socio importante en términos comerciales. Tampoco se podría competir en sí con Estados Unidos. No, tampoco. Tampoco somos muy pequeñitos en el mercado mundial. Nuestra significancia es muy pequeña en términos de peso económico y comercial como para pensar en eso. No, de ninguna manera. Pero bueno, creo que es un momento para hacer lo que algunos politólogos o internacionalistas llaman una política internacional, una política exterior inteligente,
Y ahí dentro de la inteligencia entran un montón de cosas, creo que también la suavidad en los modos de relacionarnos y en la sutileza, digamos, en marcar quiénes son nuestros aliados, nuestros amigos, pero bueno, también ver nuestra conveniencia en términos económicos.